Muy buenas noches, estimados estudiantes, a los docentes, a la jefatura, a la dirección. Es un placer estar con ustedes para acompañarle a todos los estudiantes, señoras, señoritas, jóvenes, de todo hay acá, ¿no? Bueno, soy Luis Sada, ya me presentaron. Les voy a hablar cómo manejar nuestras emociones en estos tiempos. Cuando uno es adulto y estudia, algunos lo hacen porque desean obtener aprendizaje para mejorar su calidad de vida en cuanto a tener más ingreso económico. Otros lo hacen porque desean tener una acreditación como algo técnico a fin de conseguir un mejor trabajo o colocar su propia empresa. Otros estudian porque quieren aprender a mejorar lo que ya saben, entre otras cosas que uno quisiera aprender mejor, ¿no? Pero también los que ya tienen familia y aquellos que son solteros, ambos grupos tienen que trabajar para el autosostenimiento. Tienen que organizar su tiempo para estudiar y trabajar. Y por ello vienen algunas tensiones como el estrés, la ansiedad, el temor de cómo enfrentar el futuro a las demandas que se van presentando. Para los que tienen familia, a veces el cónyuge no ayuda o poco le importa si estudia o no y casi no apoya en las labores del hogar. Y si la persona tiene 2 o 3 hijos, también agota. En el caso de las mujeres, es bien agotador criar los hijos, porque el proceso de la crianza es todo un bemol que necesitamos, pues, tener un buen tiempo. O sea, todo ello va creando tensiones. Y aparte también en los estudios. De repente el profesor deja tareas y hay que cumplir, y en algunos casos, si no se entiende bien la tarea, se complica. Y todo eso causa tensiones en los estudiantes. Usted como estudiante sabe su propia realidad y sabe qué tensiones tiene y cómo está en su estado emocional. Cuando hablamos entonces de las emociones, hay estas que son las principales. La ira, que es la emoción más fuerte en la persona, luego viene el temor, la tristeza y el placer unido al amor. De todas estas emociones se desprenden una infinidad de sentimientos. Ojo, primero son las emociones, que ya lo he mencionado, que son las principales, y de estas se desprenden los sentimientos. Los sentimientos son más duraderos, más extensos, pero hay una diferencia. Pero en esta oportunidad no hablaré de la emoción más fuerte, que es la ira, sino que voy a enfatizar más el del temor y la tristeza, y que de parte de la tristeza es lo que viene la ansiedad. Y por supuesto, si no son bien gestionadas, se va a tener conflictos en su organismo, como también en sus relaciones sociales. Entonces hablemos respecto al temor y la ansiedad, porque ambos, cuando no es bien gestionada, no es bien procesada, van a llevar al estrés. Dicho de otra manera, el estrés tiene el asiento en el temor y la ansiedad. Ahora, vamos un ratito a lo que es el temor. El temor es una emoción fuerte que lleva a la persona, ojo, por el lado positivo, en la búsqueda de la sobrevivencia, pero por el lado negativo, en el descontrol del temor, lleva a pensamientos temerosos o distorsionados. El fenómeno es así, escuche bien. Primero viene el estímulo o la información. En este caso podría ser la nueva etapa de vida que les ha tocado vivir, se le ha quitado casa o están dispersos sin familia, o puede tener crisis, deudas, problemas, lo familiar se ha enfermado de COVID, etcétera, etcétera. Esa situación adversa viene como una información a través del órgano sensorial, la vista, el oído, y eso va directamente al tálamo. El tálamo está dentro del lóbulo temporal. Nosotros tenemos 4 lóbulos. Dicen que hay un quinto lóbulo, pero no voy a entrar en ese detalle, ¿no? La corteza prefrontal es un primer lóbulo, el parietal que está acá arriba, atrás el occipital, y aquí debajo está lo que llamamos el lóbulo temporal.
Dentro del lóbulo temporal se encuentra el tálamo. Y dentro del lóbulo temporal, que se encuentra el tálamo, se encuentra un órgano bien pequeñito llamado amígdala. Ojo. Y se activan unas hormonas llamadas adrenalina. Eso cuando viene una noticia o algo que puede producir temor. El temor activa la hormona llamada adrenalina. A estos compuestos químicos también se les ha llamado neurotransmisores. Ojo, estos neurotransmisores, todo es químico, estos neurotransmisores van luego, que se levanta acá en la corteza, en el lóbulo temporal, y gira y va hacia la corteza prefrontal. Aquí, en esta corteza, por acá salen los pensamientos, la idea, la toma de decisión, la planificación. Pero como ha venido más carga de adrenalina de lo normal, por causa de lo que uno ha percibido, el pensamiento entonces sale temeroso. Es decir, sale un pensamiento con temor, con algo catastrófico. ¿Se morirá mi hermano? Dios mío, el COVID lo matará a mi primo, mi esposo que se ha enfermado. Entonces la noticia llega así rapidísimo, eso sucede en segundos nada más, en menos de un segundo, y ya está en el pensamiento. Un pensamiento que acompaña a este temor es la duda. Y si no frena esa manera de pensar, regresa el círculo. Pero ahora ya no es necesario escuchar o ver la adversidad, sino que uno mismo le da vuelta y vuelta en la mente. Y eso nuevamente se activa la amígdala. O sea, vuelve acá, va al tálamo, regresa a la amígdala. Es como que uno metafóricamente abre un caño y empieza a gotear y lo quiere cerrar, pero lo cierra mal. Y gotea, día y noche. Y eso va bañando y va cubriendo el vaso que está acá en la corteza prefrontal, donde salen los pensamientos. Y a eso, este juego se le ha llamado circuito neuronal. Es muy sencillo que lo estoy explicando. Así pensamos. Cuando a una persona le salen pensamientos negativos, esa persona ya tiene un problema del circuito neuronal, porque su pensamiento ha sido cargado de adrenalina. Este juego cerebral que acabo de señalar, lo que llama otra vez circuito neuronal, es la forma que uno puede lograr mantener nuevos hábitos o malos hábitos. Ahora, cuando esto continúa, este circuito neuronal, que sucede en segundos, luego en minutos, el ánimo cambia, la mirada cambia, la forma de actuar se hace vacilante y por ello un día amanece bien, al otro día le puede dominar el temor y así ya no avanza bien en su ritmo de vida. Entonces, en resumen, la persona dominada por el pensamiento de temor es alguien que está constantemente viviendo en un estado de esclavitud. La mitad de su ser está atada al temor que hace que la persona tenga una vida mediocre y que se deja controlar por las emociones, hace y dice lo que piensa, pero no piensa lo que va a decir y hacer. La mayoría de personas que están controlados por la adrenalina, que es una carga neurotransmisor, o sea, necesitamos la adrenalina, pero cuando uno comienza a pensar en forma negativa, abre más el caño y sale más adrenalina. Esa carga es lo que hace que uno tenga pensamientos catastróficos o pensamientos negativos. Entonces ya no piensa, hace y dice nada más lo que le viene a la cabeza. Entonces, cuando eso ocurre, se manifiesta, por ejemplo, cuando uno está en casa o cuando uno ingresa a clase o ante cualquier situación adversa, se puede desplomar en cuanto a las emociones y cambia su humor. En ese sentido, son personas que no logran desarrollar su autoestima porque están embargados de pensamiento negativo. Y en ese sentido, son como las ondas del mar que ante cualquier viento negativo se deja arrastrar, ¿no? Rápidamente actúa mal.
Ahora, ¿cuáles son las causas para tener el pensamiento de temor? Le voy a dar una pequeña lista. Uno, ya les dije, es la duda. La duda es el asiento del temor. Y el temor hace personas inconstantes. Son inseguras y viven enfermas. Son propensas a contagiarse de virus. Pues cuando vive con mucho temor, o sea, hay mucha carga de adrenalina que le baña la corteza, pero no solamente está aquí en el cerebro, sino que a través de la corriente sanguínea va directamente a otros órganos. En este caso, se va al suprarrenal y va a los pies. Por eso es que cuando la gente tiene mucho temor, cada rato uno va al baño, micciona más, ¿no? Y cuando uno tiene miedo, corre. ¿Por qué? Porque la adrenalina va a los pies. Así funciona, ¿no? Entonces, ahora, no voy a filosofar sobre la duda, porque la duda es una palabra que trae muchas explicaciones. Pero la duda está relacionada con la vacilación o inseguridad ante las malas noticias y ante la adversidad. Por eso surge el pensamiento. ¿Podré salir de esto? ¿Podré reponerme? ¿Lo lograré? ¿Llegaré a terminar mis estudios? ¿Llegaré a lograr mi objetivo? Y ahí vienen muchas cosas en el proceso del correr de la vida. Pero el fenómeno es que si nos quedamos en esta sensación más de 24 horas, comienza el circuito que ya señalé, circuito neuronal, y nos volvemos vacilantes, comienza el mal humor, perdemos la fe y decae totalmente el ánimo y baja la autoestima. Una segunda causa para tener el pensamiento temeroso es que nos dejamos controlar por este pensamiento negativo. O sea, uno mismo lo alimenta. Cuando digo esto, en realidad ninguna persona le domina el pensamiento de temor de la noche a la mañana. Eso se va desarrollando si la persona no pone freno y sigue pensando en la adversidad o piensa en aquello que cree que no es posible cambiar. A este aspecto de influencia se le llama la parte volutiva, es decir, que es uno mismo que se mantiene en ese mal pensamiento. Nadie le pone un cuchillo o una pistola para que diga, sigue pensando con temor. Es uno mismo que lo hace. Ahora, por otro lado, está la influencia del medio externo. Es posible que tenga unos padres muy temerosos que siempre se las pasan quejando. Ay, Dios mío, ¿hasta cuándo seguiremos con este COVID? O a veces dicen, ojalá que venga un buen gobierno, porque si no, nos vamos a morir de hambre. La situación es crítica, el dólar sube. Ay, qué temor, ¿hasta cuánto llegaremos? ¿Cómo será el futuro? Y así se va promoviendo el temor, ¿no? Todo este diálogo dentro de la casa promueve más temor. Ahora, ¿cómo se manifiesta una persona con pensamiento temeroso? El pensamiento temeroso puede llevar a pensamientos ilógicos. Si a usted le embarga las preocupaciones, surge el temor y por ello es muy sensible a cualquier noticia negativa. Hay un problema con un animalito ahí que me está cargando de adrenalina. Sí, la señora Inés Ortega, por favor, debe bajar su audio, que está interrumpiendo. Que apague el audio porque... Que apague su audio, está interrumpiendo la señora. Apague el audio, señora, por favor. Muy bien, si no nos vamos a cargar de catecolamina. Bueno, continuamos entonces. Les decía, ¿cómo se manifiesta una persona con pensamiento temeroso? El pensamiento temeroso puede llevar a pensamientos ilógicos. Por ejemplo, si usted le embarga las preocupaciones, surge el temor. Y por ello es muy sensible a cualquier noticia negativa. Rápido le embarga el temor. A ese fenómeno se le ha llamado pensamiento obsesivo-compulsivo. Por ejemplo, usted ha tenido observaciones en algún curso y el profesor ha dicho que puede reprobar si no hace bien la tarea. Entonces usted se pone a pensar, ¿me jalará el profesor? Yo ya quiero terminar, pero ahora se me presenta este problema. Y encima, en casa su cónyuge a lo mejor no le ayuda y le dice,
¿Dónde está tu cabeza? Pues por eso te van a jalar. En vez de ayudarle, le complica más. Y así su pensamiento sigue pensando en cosas negativas. Y eso hace que usted le dé vuelta en lo mismo y vuelta y vuelta. Sigue rumiando en el problema. Y cuando menos se da cuenta, ya está con otras manifestaciones en su cuerpo por causa de la adrenalina que le ha embargado en todas partes. Eso es por causa del temor. Otro aspecto es que el pensamiento de temor se refuerza por uno mismo. En el campo de la psicología, el pensamiento de temor creada por uno mismo es la clave para interpretar los problemas de trastorno mental. Pues la persona que para rumiando el evento del pasado o la experiencia traumática que pasó en su niñez, de un intento tal vez de abuso contra su persona, o cuando le violaron, o lo maltrataba el papá, o pasó una situación muy dura, todo ello va creando en su mente pequeños monstruos que se manifiestan en pesadillas por las noches. Y tiene actitudes de temor hacia las personas y va decayendo su autoestima. Fija en su mente los eventos del pasado y como no deja de pensar en ello, a veces algunos no duermen bien, tienen insomnio y comienzan a deprimirse con facilidad. Los estudios psicológicos señalan que las personas que fijan mucho el pasado llegarán a pensamientos obsesivos compulsivos. Ahora, explicando rápidamente nada más. ¿Qué cosa es un pensamiento obsesivo? ¿Por qué decimos obsesivo? Porque le está dando vuelta en lo mismo. Se vuelve obsesivo porque gira en lo mismo. Y compulsivo porque no puede evitar de actuar de esa manera. Por eso se llama compulsivo. No puede frenar, tiene que hacerlo. Algunos llegan a otro extremo, se comen las uñas, ¿no? Piensa en otra cosa, su mente a veces divaga, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en los estudios señalan que el suicidio, la depresión crónica y otros trastornos mentales tienen su origen en este aspecto. Imaginar lo que ya no existe en la vida. Todo suceso del pasado quedó allá en el pasado. Ojo, pero seguirá dañando cuando no se ha procesado correctamente. Y en otro aspecto, la gente lo sigue viviendo porque sigue pensando en lo no existente. Ya pasó, el ayer ya no existe, solamente existe el hoy. Pero eso está en la mente. Pero como no lo han procesado bien, no se han curado, por hablar así, sigue actuando con ese pensamiento. A eso se le llama, por supuesto, el pensamiento obsesivo-compulsivo. Ahora, rápidamente, hemos dicho que voy a hablar dos cosas, del temor y la ansiedad, ¿no? La tristeza es lo que produce la ansiedad. Ahora, la ansiedad es una alteración del humor con elementos psíquicos y somáticos. ¿Por qué digo somático? Porque el cuerpo responde a lo que está en la mente. Es la característica de la ansiedad, ¿ya? Mucha gente no se da cuenta que a veces sufren con problemas en el organismo. Una persona que siempre está endeudada, le preocupa mucho cómo va a ser su futuro, esa persona va a tener problemas, por ejemplo, con el estómago, ¿no? Le va a dar úlceras, puede tener gases, porque hay mucha excitación, etc. A eso lo llamamos justamente el elemento psíquico y somático. Entonces, la forma inmediata de decir que una persona tiene ansiedad es que tiene temor para enfrentar la vida. En el resumen, entonces, significa que experimentamos ansiedad tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo. Pero por otro lado, cuando la persona ha llegado a la ansiedad, ojo, es una voz de alarma a nuestro cuerpo y le está diciendo, hey, ya estás llegando al estrés, cálmate, frena. Al llegar a la ansiedad, ojo, no nos quita la posibilidad de pensar y razonar, pero no lo hace correctamente. Pero puede hacer un alto porque le está avisando, la ansiedad le está avisando que debe frenar eso, ¿no? Lo que le preocupa. Y entonces el propósito de la ansiedad, que parece paradójico,
pero el propósito de la ansiedad es proteger al organismo de algún daño. Dios nos ha dotado de este sistema para adaptarnos mejor al entorno difícil que vivimos. Ahora, voy a hacerle un ejemplo, ¿ya? El señor Juan tiene 2 hijos. Trabaja en una empresa y gana un sueldo que alcanza para pagar el préstamo del banco, para poder levantar su segundo piso. Hasta ahí nada más le alcanza. Y otra parte de su sueldo le queda para la alimentación de su familia. Pero justo cuando paga al banco, al día siguiente vino a visitarle un familiar que tiene que viajar al extranjero esa misma noche y le pide que le devuelva el préstamo que hace 3 años le había hecho. El señor Juan se había olvidado de pagar esa cuenta, pensando que el otro prestamista se había olvidado. Y ahora no sabe qué hacer. Y entonces pide que le dé unas horitas hasta la tarde para buscar cómo pagarle. Juan sabe que ya no tiene dinero, pero también sabe que este prestamista necesita sí o sí que le devuelva su dinero. Al pasar los minutos y llegan las horas, se va preocupando más. Y casi le queda 1 hora nada más, y a estas alturas ya está con ansiedad. ¿No? Se muerde las uñas, se le quita el apetito, por supuesto comienza el dolor de cabeza, y comienza el estómago, un vacío, etc. La esposa se acerca y le dice que se relaje. Cálmate, amor. Puede haber otra salida al aprieto presente. Juan entonces hace caso y de pronto pensó en otra salida. ¿Cómo puedo salir? Y se acordó que su vecino estaba interesado en el televisor que Juan tenía. Pues como tenía 2 televisores, trataba de ofertar uno. De inmediato, Juan se fue al vecino y señaló que estaba dispuesto a vender el televisor. Y de inmediato se hizo el trato y quedaron arreglados. El dinero era suficiente para pagar la deuda a este amigo prestamista. Y además le libró de espacio en casa, pues se quedó con un solo televisor y sobre todo pagó una deuda pendiente que no se acordaba. Como puede ver, Juan primero quedó atrapado a la ansiedad. Todas sus manifestaciones también se vio, pero pudo frenarlo el avance de la ansiedad al relajarse y al tener la ayuda de la esposa, y entonces se volvió un poco más creativo para solucionar los problemas que él tenía. ¿Se da cuenta? Ahora, rápidamente, ¿cuáles son las causas para llegar a la ansiedad? La ansiedad se aprende en el hogar. Los estudios señalan que hay un mínimo causal genético, es decir, que si tuvo padres ansiosos, los hijos también lo serán. Sin embargo, la mayor predisposición para la ansiedad es un mal hábito adquirido. Los hijos van aprendiendo de sus padres ansiosos. El ambiente familiar ansioso promueve un mal hábito. Pero así como es un mal hábito adquirido, también se puede reestructurar, ¿no? Algunos lo han llamado reaprender el mal hábito. Segundo, la falta de seguridad y confianza personal y por no tener algún soporte espiritual. Eso también son las causas para llegar rápidamente a la ansiedad. Tercera causa, la preocupación extrema. Es el asiento de la ansiedad. Una persona ansiosa ingresa a un círculo vicioso, ¿no? ¿Cómo es eso? El ansioso se llena de muchas tareas, pues ya le preocupa el futuro y quiere prevenir que le vaya bien. Pero en el proceso de la ejecución de las tareas, las demandas son tantas que se convierte en víctima de la irritación. Vive tenso. Y cuando le hacen ver su mal carácter, se resiente y a la vez se siente disgustado por no ser una persona tranquila. Este sentimiento le vuelve a tener más preocupación, porque ahora ya se aumentó algo más, su mal sentimiento, su mala expresión que está manifestando respecto a la ansiedad. Ahora hace las tareas pero con más tensión y así aumenta más su irritación y va ascendiendo para ser controlado por la ansiedad. Asienta un círculo vicioso. Pero la tarea de la preocupación
es alcanzar, ojo, soluciones positivas con respecto a los peligros de la vida, anticipándose a los riesgos antes que surjan. Sin embargo, la ansiedad surge cuando la preocupación se vuelve crónica y repetitiva, porque el problema sigue allí. Y como no puede dar solución a tal problema, hace que la persona se preocupe más y más y nunca llega a una solución positiva. Entonces actúa los neurotransmisores, como ya le dije, la adrenalina, que bloquea la mente de la persona. Por eso ya no encuentra otras posibilidades, pues su mente está centrada en el problema, ¿ya? Los médicos llaman a este estado trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué está queriendo decir? Se refiere a una persona que se preocupa constantemente en una tarea sin poder dar solución. Ahora, las preocupaciones crónicas adoptan la forma de ideas rígidas y estereotipadas. Esta rigidez se manifiesta en el pensamiento preocupado que repite la misma idea una y otra vez. Y una cuarta causa es que la ansiedad le domina a las personas que viven aisladas. Cuando a una persona no le gusta conversar, no le gusta compartir sus sentimientos, no le gusta compartir lo que pasa, ellos son los candidatos. Por ejemplo, se ha comprobado que mayormente los que les cuesta salir de la depresión son los varones. Las mujeres se levantan más rápido. ¿Por qué? Porque los hombres han acumulado muchos mitos, muchas creencias. Los hombres son machos, los hombres no lloran, los hombres se levantan donde cae. Los padres decían al niño, no llores, tú eres macho, sé valiente. No me llores, tú eres hombre. Entonces el chico reprimía, guardaba, y así se hizo de esos mitos, esa falsedad de ser macho. Y por supuesto, son candidatos si es que esas personas no aprenden a compartir sus problemas. Las mujeres son fenomenales. Ay, María, te cuento. ¿Por qué te pasa? Te veo triste. ¿Por qué estás llorando, Juana? Ay, sabes, María, mi esposo me acaba de sacar la vuelta con fulana de tal. Y está contando así. A ver, vea a un hombre así. Juan, te cuento. Mi mujer me ha sacado la vuelta. No lo hace. Han aprendido mal. Y cuando uno se aísla, son candidatos a tener la ansiedad y son propensos rápidamente de llegar a la depresión. Quiero darle una lista ahora. ¿Cómo librarnos de los pensamientos temerosos y también de la ansiedad? Rápidamente le voy a hacer una listita. 1. Hay que romper el pensamiento atrapado en el pasado. La gente que vive atada en las situaciones del pasado nunca es feliz. Siempre vivirá quejándose. Siempre vivirá culpando a otros o haciéndose la víctima. Esa es la clásica de las personas que siguen rumiando el pasado. Muchos se la pasan culpando a sus padres, otros a un familiar que le abusó. Otros dicen, es que ustedes no han sufrido como yo. Y vuelve la historia del pasado en su mente. Hay que romper esa atadura del pasado, porque eso le hace infeliz. En los tratamientos psicológicos que uso, por lo general, uso la terapia cognitiva conductual. Es decir, es cambiar un pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Y hay que reforzar cada día ese pensamiento positivo. El resultado del tratamiento al final es lograr tener salud mental. Mucha gente quiere curarse del pasado, curarse de su angustia, de sus pensamientos distorsionados, pero espera que alguien le cure, que un gran psicólogo o un psiquiatra le cure. Pero no se dan cuenta que la cura está en sus manos. Diga conmigo ahí, no tengo temor de mis gigantes mentales. Repítase, promuévase palabras, frases que le ayuden, que le motiven. Y una de las cosas que recomiendo es que repitan cada día, 3 veces al día. Es como tomar 3 veces la pastilla, ¿no? A la mañana, mediodía y en la noche. Y a veces le doy una lista de textos que lo expresen, que lo hablen. Por ejemplo, recurre a otras fuerzas trascendentales,
uno puede recurrir como, por ejemplo, estas frases. Dios dice, no temas, yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, dice Dios. Entonces uno dice, no estoy solo, con Dios voy a salir adelante. Y entonces se repite. Cuando una persona habla, ojo, el oído escucha lo que uno se dice y el cerebro cree lo que uno mismo se dice. Si tú dices, soy un animal, actúa usted como un animal. Yo soy un macho. Entonces se vuelve un hombre dominante, agresivo, porque usted se lo dice. Usted se pronuncia, el cerebro cree lo que usted dice. Si usted dice, todo es posible con la ayuda de Dios, entonces usted se vuelve positivo, optimista. Esto es muy importante. Cuando uno se promueve pensamientos y se habla, se transmite a sí mismo palabras positivas, ojo, se activa la serotonina en vez de la adrenalina. Y la serotonina es lo que hace que la persona se vuelva más optimista, más positivo. De esa manera, uno llega a ser más feliz. Y uno puede decir, bueno, lo que pasó ya pasó. Hoy tengo que vivir mi presente. Esto es muy importante. Entonces, trate de hablar. Segundo, no permita que las olas del pensamiento del temor le vuelvan a dominar. Hay que confrontarlo, porque eso va a estar ahí. Todo lo que nos ha pasado y lo que uno guarda está acá dentro del lóbulo temporal en el hipocampo. Aquí está la memoria, dentro del hipocampo. No está acá. Acá en la corteza prefrontal sale el pensamiento, pero la memoria está acá. Entonces, y esto está pegado a la amígdala. Por eso, cuando uno recuerda algo del pasado, se pone triste. Y la amígdala es la que activa las emociones. No piensa acá. Comienza por eso, por ejemplo, la gente que viven con mucho sufrimiento, se van a la cantina, toman, y algunos dicen, voy a ahogar mis penas. Y no se da cuenta que más bien el alcohol le está ahogando a él. No ahoga nada, no ahoga sus penas, más bien se está ahogando más. Entonces, este es muy importante, cómo cambiar estos, vendrán como olas en la mente, van a regresar esos pensamientos negativos de cuando en cuando. Algunos no van a regresar nunca, es que ya eso significa que esa persona logró llegar a un nivel de procesar bien. Entonces, esto no sucede de la noche a la mañana, es un proceso, poco a poco, paso a paso, hasta lograr ir dominando mis emociones y controla la mente, ¿no? La mente lógica. Entonces, nunca se concentre en el pasado ni en la adversidad que se le presenta en la actualidad, para que no se embargue del pensamiento de temor. Escuche, le voy a poner una ilustración. En cierta oportunidad, un soldado manejaba el auto de su capitán, quien y su capitán estaba tranquilo a su lado. Después de una hora, llegaron a un camino donde ya comenzaba a llover muy fuerte. El soldado bajó la velocidad, pero seguía conduciendo. Pero de pronto el camino se estaba nublando y caía más fuerte lluvia. Y comenzaron los truenos. El chofer dijo, mi capitán, ¿me detengo? Pues la tormenta es fuerte y la neblina cubre todo el camino. El capitán respondió, sigue adelante, no te detengas. Ojo, solo concéntrate en lo que te digo. Baja la velocidad, pero sigue adelante. El soldado hizo caso y comenzó a seguir adentrándose dentro de ese camino lleno de lluvia y nublado totalmente. Ya casi no visualizaba qué pasaba adelante. Muchos carros se detenían, muchos carros se quedaban metidos ahí entre la neblina y ahí estaban estacionados. Al poco rato volvió a decir, mi capitán, veo que toda la gente se ha detenido. Me da un poco de temor. ¿Me detengo? El capitán más enérgico le respondió, te dije que te concentraras solo en mi orden. Confía y obedece lo que te digo. Maneja con más cuidado, pero no te detengas.
baja la velocidad, pero no te detengas. El soldado, tratando de concentrarse en lo que le dijo su capitán, y entre la lucha que le embargaba el temor, viendo todo el medio externo muy atemorizante, siguió adelante. Al poco rato ya mejoraba la visión y al poco rato ya se veía mejor la pista. Unos minutos después ya estaba todo despejado. Luego de un rato ya no había nada, se veía todo. Y el capitán le dijo, ahora sí, detente un rato y baja la velocidad. Y por supuesto, vamos a bajar. El soldado bajó y luego le dijo, ¿ves atrás? Mira hacia atrás. Todo está nublado, lleno de tormentas. Y ahí están atrapados los que tuvieron temor de la adversidad. Y se concentraron en esa situación. Y no siguieron firmes en confiar en todo. Todo es posible, que todo se puede lograr si es que uno es decidido ante cualquier adversidad. No te detengas en la adversidad. No fijes en tu mente el pasado o situaciones actuales que te pueden activar el temor. Declara con tu boca ahí, toda adversidad se puede vencer. Esto es muy importante para ir manejando el temor y la ansiedad. Tercera pauta. Acepta la realidad que nos ha tocado vivir en el presente. Los problemas van a venir. Dicho de otra manera, usted debe tener un sillón en su casa y que donde haya un letrero que diga, bienvenido crisis, el asiento del conflicto. Porque la vida es así. Es parte de nosotros. ¿Ya? Más bien, los conflictos o los problemas no siempre son problemas. Más bien se transforma en oportunidades. Repita conmigo. No hay problema. No existen problemas. Solo hay oportunidades. Nunca olvide esto. Al aceptar cómo es nuestro mundo, nos ayudará a ser más creativos frente a la adversidad. Cuarta pauta. Identifique cómo te sientes y qué te inquieta. ¿Qué es lo que te produce esa inquietud? Esto implica conocer tus emociones. Identifica qué es lo que te preocupa y cómo te sientes cuando estás preocupado. Un camino para lograr tomar conciencia de tus emociones es ejercitarte para el relajamiento. Una vez que te relajas, tranquilo, siéntate 5 veces. Otra vez. Y luego hazte esta pregunta. ¿Soy realmente ansioso? ¿No acepto que soy ansioso a pesar que otros me lo dicen? ¿Y cuál es la causa por la cual estoy ansioso? ¿Por qué soy así? Esto es muy importante. Hacerte estas preguntas hace que se active el pensamiento lógico, hace que frene la adrenalina. Quinta pauta. Trata de confrontar los pensamientos negativos. Ya le he dicho que la ansiedad se inicia en la forma de percibir el mundo que nos rodea. Hágase esta pregunta. ¿Realmente el problema no tiene solución? O hágase otra pregunta. ¿Lo que temo y lo que me preocupo realmente va a ocurrir o solamente está en mi idea? Otra pregunta. ¿Qué medios o estrategias puedo utilizar para confrontar a mi pensamiento preocupante? Otra pregunta. ¿Vale la pena seguir pensando en lo mismo que me trae ansiedad? Para ello use una técnica para darnos las instrucciones adecuadas para poder avanzar y dejar de lado la ansiedad y los nervios. Por ejemplo, usted se puede decir, tranquilo Luis, tranquilo, todo estará bien. No te preocupes. Tú puedes dar solución a este problema. Con la ayuda de Dios se puede lograr. Esto es muy importante. Es como hablarse, es como que usted está aconsejando a una segunda persona. Use esta técnica. Cualquiera sea su situación, cálmate, tranquila María. Todo estará bien. No te preocupes. Esto es muy importante. Otra pauta
practique el arte de vivir el hoy. Viva el hoy al 100%. Ahora, esto no implica que deje de planificar el futuro. Sin embargo, el futuro no debe promoverle ni crearle ansiedad. El pasado ya pasó. Cada mañana levantarse repita, el ayer ya no es parte de mi vida. Ya fue. Ahora reemplazo con pensamientos positivos. No se preocupe por lo que cree que puede venir. Recuerde, sea lo que sea, fuere lo que fuere, con la ayuda de Dios, usted puede vencerlo. Tú no has nacido para ser una persona derrotista. Tú has nacido para ser victorioso, victoriosa. Tú has nacido para vivir libre y lleno de salud. Y recuerda que es la manera de cómo percibes el mundo que te rodea, es la manera equivocada de entender los conflictos. Por eso te llenas de ansiedad. He resumido rápidamente y quería dejar unos minutitos si es que hay algunos que tienen preguntas. Estoy dispuesto para ayudarles. Bueno, muchas gracias. Profesor, ¿me permite una pregunta? ¿Cómo no? Mire, Carlos, ¿no es cierto? Carlos Melgar. Muy bien, dígame. Sí, mire, el pensamiento que tiene uno de los años pasados felices, lo compara con lo que tiene ahora y dice, ¿cómo quisiera que vuelvan esos años felices? Y lo compara uno con la situación actual y eso le genera a uno una cierta ansiedad, ¿cierto? Esa es mi pregunta. Ok, ya, muy bien. Es correcto. Así como uno piensa de los sufrimientos, de las adversidades del pasado, y eso al recordar ahora, comienza a llorar. Es que yo sufrí, ¿no? Cuando hay un hombre que no puede dar amor, no puede expresar amor, a veces algunas parejas, mi esposo es seco. El hombre dice, es que yo, no sé, ella no sabe, yo sufrí. Y empieza la cantaleta de todo su sufrimiento. Lo mismo sucede con aquellas personas que han vivido una vida, entre comillas, muy feliz. Todo estaba bonito. Vivía la mamá, vivía a su lado el papá, se murió de pronto repentinamente el papá, luego la mamá. Pero estos padres fueron facilitadores y le hacían la vida feliz. Y entonces ahora ese hombre tiene que enfrentar otra realidad. Tiene que trabajar, esforzarse para cocinar. Antes no lo hacía porque todo lo hacía mamá. Y entonces recuerda, ay, cómo añoro esos tiempos felices, o cualquier otra situación. También le trae ansiedad. Eso le carga la adrenalina. Lo que pasó ya pasó. Hay que esperar y enfrentar la realidad que ahora tiene usted en sus manos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Muy bien, muy bien. Profe, buenas noches. Sí, una consulta, profe. Muy bien, respecto a lo que Sergio. usted acaba de... Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Con respecto a lo que usted acaba de mencionar, ¿no? De la ansiedad y todo lo demás. Se ha visto más esos casos ahora en esta pandemia, pues, ¿no? En esta pandemia donde vivió la cuarentena, el aislamiento social y todo lo demás. Correcto. Y la gente prácticamente se enfermaba psicológicamente, ¿no? O sea, tenía temor al salir afuera o tenía temor a vez al, no, ponerse la mascarilla, las caretas. Claro. ¿Y cómo se puede manejar, profesor, ese tipo de ansiedad encerrado en cuatro paredes que vienes de tu casa, ¿no? Exacto. Bueno, todavía seguimos, ¿ah? Claro, ahora con Castillo y el ministro de Salud ya está dando cierta salvedad de salir. Algunos van al estadio ahora, antes no había, ¿no? Año y medio hemos estado en este asunto. Esto es algo nuevo. Nadie en el planeta Tierra estaba preparado para esta situación. Y nadie en el planeta Tierra, no hay médicos ni psiquiatras, ahora damos pues orientación, cierto es, pero es algo nuevo. No se puede evitar esta situación. Sin embargo, los que son propensos al caos,
a vivir muy temerosos e incluso ser contagiados por el COVID son aquellas personas temerosas, porque bajan su sistema inmunológico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tranquilo. Esto es algo nuevo, no eres el único. Diríamos, si alguien se contagia, él viene a ser pues tal vez el 5 millones de todo el planeta, porque todo el planeta está afectado. Ahora, ojo, simplemente hay que ser más seguros consigo mismo. Y ojo, acá ya no hay científico, no hay poderoso en el planeta Tierra que pueda evitar el contagio. No hay un científico, un médico que le da seguridad. Está en tus manos. Todo está en ti mismo. Ser prudente, saber manejar bien la mascarilla, evitar parrandas. Muchos hombres, por ejemplo, ¿por qué algunos se vuelven más ansiosos? Porque, como me decía, muchas personas que he estado tratando me decían, es que ya estoy harto, quiero que la vida vuelva como antes. Ah, ¿quiere usted que vuelva la vida como antes? ¿Cómo como antes? Parrandero, la juerga, baile, fumaba, salía con amigos. Esa era la vida de antes. ¿Sabe? Hay que dar gracias a Dios, tal vez me parece paradójico, esta pandemia, alguien dijo, bendita pandemia, porque lo que era inhumano nos ha convertido en humanos. Hay que aprovechar este tiempo. Entonces, cuidarse, ser seguro y no tener temor, porque eso baja nuestras defensas. Ojo. Así hay que estar. Y otro problema es que esa gente que vivía con esos hábitos, costumbres y malos hábitos, son propensos a la desesperación y a la ansiedad. No les gusta esa. Para mí, perdónenme, me ha llegado una bendición la pandemia, porque me quedé encerrado en casa y había tanto para hacer, tanto para jugar con mis nietos, tanto para jugar con la familia, para hacer cosas en casa. Me falta tiempo. Me estoy organizando mejor. Qué lindo la pandemia. Parece paradójico decir. Depende cómo uno lo percibe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No sé hasta cuánto tiempo tengo. ¿Dónde está el coordinador? Ya me falta, creo, 5 minutitos. Sí, licenciado, todavía le quedan 5 minutos. Si 5 minutitos. A ver, aprovechen la terapia así, sin pagar al consultorio. ¿Alguien más? Doctor, disculpen la pregunta. El ser humano es netamente, le gusta interactuar con personas. Así es. Si vive encerrado, corta esa interacción que hay con otras personas, ya se vuelve un poco más huraño y le cuesta salir a la calle. Claro. ¿No? Ya, la pregunta parece usted mismo ha hecho la pregunta, pero el problema está en que mucha gente está pensando que afuera, entre comillas, la socialización con los amigos allá afuera, entonces no puede estar metido, encerrado. Pero la pregunta es, ¿qué de la familia? Hay esposas que me dicen, ya no aguanto a este hombre, ojalá que se acabe esta pandemia, porque quiero que se vaya de la casa. Todos los días amanece peleando, todos los días amanece mal, con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque antes se había acostumbrado a estar fuera y no interactúa en casa. La riqueza de la interacción empieza en casa, no afuera. El fortalecerse de una relación positiva empieza dentro del contexto de familia. Salvo que, no sé si usted u otros viven solitos en una casa encerrado. Bueno, cómprese un perro, un gato. Bueno, pero por lo general no existen esos hombres que están en el espacio solito. No. Hay familiares. En vez de estar encerrado, visite un familiar, interactúe con la familia primero. Otra pregunta, por favor, que no sean las mismas personas. Otro, a ver. Cualquiera, entre nada más. Se van corriendo los minutos.
La señorita Pedra Angélica ha levantado la mano, puede hacer su pregunta, por favor. Doctor, ¿el interactuar de forma virtual reemplazaría las reuniones sociales o no? Bueno, también, bueno, uno, repito, Angélica, hay que interactuar dentro de casa, que esa es una riqueza. La otra es esto de virtual. Por ejemplo, es cierto, hoy doy más conferencias, antes yo viajaba, me invitaban. Miren cuánto ha hecho la ventaja de la pandemia. Ahora ya en minutos nada más, ya estoy en China, Colombia, Argentina, la que va a exponer en Argentina, y hasta acá, ya no pago ni un sol. ¿Ah? Qué lindo. Es la ventaja. No lo tomen negativo toda esta situación. Eso depende de ustedes, cómo lo perciben. Si usted percibe de manera negativa, así se carga de adrenalina, de cortisol, catecolamina, producto de la frustración. ¿Por qué? Porque usted está percibiendo, eso se llama percepción. Hay una riqueza, ¿cierto? Es este medio virtual. Otra persona, por favor. ¿Alguien Doctor. Más? Muchas gracias. Doctor, buenas. A ver, Luis, mi tocayo, dígame. Doctor, a raíz de la pandemia, a raíz de que eso hizo que cambie prácticamente todo y hizo que avance la tecnología, y estamos viendo, por ejemplo, que ahora todos los estudios, universidades, colegios, todo centro de estudio, todo conocimiento lo están dando virtual. Y los trabajos también, porque tengo 2 hijos que están trabajando virtualmente. Claro. ¿Usted cree que en adelante esos enormes quede establecido o de repente solamente ya cuando venga lo presencial ya se elimine? Porque para mí debe quedarse establecido. Debe quedarse como está. Eso es muy interesante. Bueno, yo no soy ministro de Educación. Si yo fuera el ministro de Educación, casi postulo también para el Congreso para ver cómo apoyar en algo esta situación, pero realmente nadie puede predecir. Solo Dios conoce el futuro. Ahora, si la pregunta directa debe quedarse así, la verdad es que no sé qué responderle, porque nadie sabe, ni el propio ministro, ni el presidente de la República. Son supuestos que dice que puede ser así, tal vez así, otro dice medio un poquito ahí de presencial, luego virtual, Bueno, es que no, todo es tentativo. Ojo, no se sabe qué virus va a venir. Algunos ya en otros países, Italia ha vuelto con otro virus, España ha vuelto con otro virus, más complicado. Brasil, y prácticamente es que nadie puede predecir. Es cierto. Bueno, otra pregunta de sus problemas, por favor. No preguntas científicas, porque no sé qué decir. Sí, queridos estudiantes, sería la última pregunta, por favor, para poder ya cerrar. Doctor, disculpe, una pregunta. A ver, ¿cómo no, Edith? Si usted que le aconsejaría aló, ya. ¿Puedo participar? Sigue, por favor. Bueno, ¿usted qué le aconsejaría a los alumnos que muchos de ellos me dicen que bueno, que sus papás le han abandonado y no pueden seguir sus estudios? Bueno, algunos, ¿no? Y claro. bueno, ya como que no terminan el módulo y ya se retiran del curso. ¿Usted qué le aconsejaría, por favor? Puede ser la cuestión económica, ¿no? Pero el centro es estatal, ¿no? ¿O es Sí. privado? No, es estatal. Estatal. Ok. Entonces, el fuerte ahí de esas acciones de esas personas es porque ya están justamente el temor, ya están con depresión. Porque su foco de atención es posible, hay hay un binomio acá. La actitud negativa de esos padres que no son los que impulsan. ¿Qué pasa, hijo? Usted me termina. O a veces yo hago terapia cuando algunos han perdido a sus padres, no se desaniman, se ponen a llorar, se lamentan. Entonces yo a veces en el proceso de duelo le digo, hago una terapia, una técnica
Le digo, ¿cómo se llamaba tu papá? Sí. ¿Y tu mamá? Tal, ok. Le pongo el papel y cojo un muñeco a veces, me hago a un lado y le pongo el nombre, Manuel, supongamos, Ale. el muñeco varón. Entonces, Ale. por favor, Apague su audio, por favor, no deje escuchar. ya apagó, ya apagó. El audio. Ya, entonces le digo, yo me hago a un lado y le permito a la persona que está mirando que solamente vea el nombre, que es su papá. Y le digo, he pedido que venga, o Dios ha permitido que venga por 1 minuto nada más. Escucha. Entonces hago esta técnica, me levanto, abro la puerta, pase don Manuel, tome asiento, jalo una silla, lo pongo ahí el nombre, o el muñeco ahí, y lo coloco. Y le digo a la persona, ahora dígale lo que usted siente al papá, ahí está presente. Y por supuesto, ay papá, por causa tuya ya no voy a estudiar, la vida me desgració desde que te has ido y te extraño, nada, todo lo que digo. Le digo, ahora, después que ha llorado, le digo, cálmese, ahora vas a escuchar a tu papá. Y pongo, por supuesto, la voz de papá. Él va a escuchar la voz de su papá. Es mi voz, cierto es. Pero como le estoy pidiendo que él escuche la voz, automáticamente él va a pensar que es el papá. Y le digo así, hijo, me estás deshonrando. No me estás honrando. Hónrame, honra mi apellido, honra mi nombre. Esa actitud que tienes, que te has deprimido, que dejas los estudios, eso no es honra, es deshonra para mí. Yo estoy en el más allá, ya tengo conciencia, tengo pensamiento en la eternidad. Claro que es otro nivel de pensamientos, es el otro tiempo, es un eón nuevo. Pero ahora me doy cuenta, tal vez yo te fallé, tal vez no te motivé, pero hónrame. Eso no es bueno la actitud que estás tomando. Sigue adelante y hónrame, porque yo te estoy escuchando y te estoy viendo todos los días. Esta es una técnica que uso, no se llama una técnica de regresión, cierto es. Es una técnica porque desde el punto de vista teológico, los muertos siguen viviendo. Si no, no tendría razón, porque millones de gente viven esforzándose por vivir bien para llegar a la eternidad, al gozo eterno. ¿Por qué? Porque hasta los incas, todos los seres humanos, los egipcios, toda la raza humana, siempre pensaban en el más allá. Los incas iban por eso encontramos platos, comida, ¿no? Animales, sirvientes que se iban con el rey, ¿no? ¿Por qué? O con un X hombre, porque sabían que seguía vivo, iban a vivir en otra vida mejor. Entonces, esto es muy importante, motivar a la gente, mayormente aquellos que pierden familiares, se desganan, dejan sus estudios. A ver si vuélvase un poco psicólogo con esta técnica, les va a ayudar mucho. Bueno, ha sido un placer. No sé si tienen alguien otra pregunta. Si el jefe me da un poco de tiempo. Doctor Luis, buenas noches. Hágalo rapidísimo. ¿Cómo le puedo contactar para participar en su conferencia? Porque en verdad me parece muy interesante. Bueno, yo doy conferencias todos los domingos, gratuito, no pagan ni un sol. ¿Cómo lo ubico, por favor, doctor? Disculpe. Anóteme, si quieren todos, por favor, discúlpeme, 986-900-372. Ese es mi WhatsApp. Escríbanme por ahí y yo le voy a enviar los links de las conferencias que dicto cada domingo. ¿Ya? ¿Puede repetir, por favor, doctor? 986-900-372. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes, estimados participantes. Ahí está. Gracias. Gracias, ¿no? Por anotarlo. Muy bien. Que sigan adelante, éxitos en sus buenos proyectos de vida. Algunos están a corta edad, otros a mediana edad, otros muy adultos. No se preocupen, todos están pichones todavía. La vida está por delante.
¿Ah? ¿Qué va a hacer usted con 50 años por delante? ¿Se imagina? Usted, que tiene 40, 45, ¿qué va a hacer usted con 40 años por delante? ¿Usted se imagina? ¿Cuántos años va a vivir? ¿Qué va a hacer? Concéntrese ahí. Dios le bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Le damos las gracias al licenciado Luis Sada por su excelente ponencia y le damos un fuerte aplauso a los estudiantes. Muchas gracias, licenciado. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias por su ponencia. Y queridos estudiantes, le invitamos a que siempre puedan ir poniendo en práctica aquello que han aprendido el día de hoy. Entonces, ¿el director tendría algo para finalizar? Agradecer la participación de los estudiantes y también agradecer al doctor Luis Sada por sus palabras de aliento y sus enseñanzas para con nuestros estudiantes. Muchas gracias.